versículo número 10. Filipenses capítulo 4, hermanos, versículo número 10. El tema de esta tarde, hermanos, es de regreso a las misiones. De regreso a las misiones. Filipenses capítulo 4, hermanos, por favor, versículo número 10 al versículo número 20, hermanos. Le invito, hermano, a ponerse de pie, por favor. Vamos a estar unos minutos sentados, pero le invito a ponerse de pie, hermanos, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al versículo número 20. Leo, hermanos, el versículo 10, usted el versículo 11 y juntos el versículo 20. Dice así: En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todos, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios, habla nuestras vidas, Dios, por favor, porque la obra de Dios, la obra misionera, se tiene que seguir haciendo. Aunque los tiempos cambien, aunque la economía cambie, aunque la política, las leyes, Dios, vayan cambiando, la obra de Dios se tiene que hacer y se seguirá haciendo, Dios, con o sin nosotros. Porque tú eres, Padre, el que permite que la obra de Dios siga adelante, porque es tu obra, no es nuestra. Solo somos participantes, somos aquellos, Dios, que tú nos has dado de esta gracia para poder participar y ser bendición, Dios, a los que tú has puesto en nuestro camino. Oro, Dios, por la iglesia, fuente de vida eterna, que tú, Señor, bendiga sus vidas, sus familias, sus trabajos, Dios, y que en estos momentos, Dios, podamos estar atentos para poder, Señor, comprender y poder, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas, Dios. Te damos gracias y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Algo, hermanos, había sucedido en la iglesia de los filipenses. Algo, hermanos, había acontecido. La Biblia, hermanos, no nos habla mucho, ¿verdad?, de los problemas que probablemente estaba atravesando la iglesia de Filipos. Pero, hermanos, algo sucedió en la cual, hermanos, el apóstol Pablo le escribe una carta, hermanos, de gratitud a la iglesia. Una carta, hermanos, donde el apóstol Pablo lo escribe con su puño y letra, hablando, hermanos, de las cosas que el evangelio había traído, que el evangelio, hermanos, estaba progresando, que seguía adelante. Les habla, hermanos, en una carta donde les habla el máximo, hermanos, misionero que ha estado sobre esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo.
lo que Él hizo, hermanos, por nosotros en la cruz, de cómo, hermanos, se humilló, y hermanos, y posteriormente el Padre le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, hermano, abajo en la tierra, y hermanos, y en la tierra, hermanos. Capítulo 3 nos habla, hermanos, la preocupación del apóstol Pablo que tenía por la iglesia de Filipos, que estaban metiéndose algunos perros, ¿verdad? Como dice la palabra, algunos judaizantes, algunos falsos maestros, falsos apóstoles, hermanos. Y en el capítulo 4, hermanos, Pablo les escribe una carta donde les hace recordar, hermanos, el cuidado que deberían de tener por la obra misionera. Y en el versículo 10, hermanos, nos dice allí, ahora el apóstol Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En primer lugar, hermanos, vemos en esta carta, hermanos, que ¿qué es, hermanos? Regresar a las misiones. ¿Qué es, hermanos? Pablo les dice, hermanos, yo sé que hay algo en sus vidas que quieren hacer, hay algo que en sus vidas que desean hacer, pero os faltaba la oportunidad. Hermanos, es tiempo, hermanos, de que en nuestra iglesia, hermanos, en nuestras vidas, hermanos, regresemos, hermanos, a las misiones. Es tiempo, hermanos, que regresemos, hermanos, a lo que es la obra misionera. Es tiempo, hermanos, que regresemos, hermanos, a aquellos momentos cuando escuchamos, hermanos, de hombres saliendo, hermanos, a otros países, hombres saliendo, hermanos, a otros lugares de nuestro país, hermanos, dando su vida, entregando su vida, y que en nuestras vidas, hermanos, haya un fuego, hermanos, haya, hermanos, una pasión por esas cosas, hermanos, para que la iglesia, hermanos, pueda ser una iglesia, hermanos, realmente misionera. Ustedes como iglesia, hermanos, son fruto de la obra misionera. Alguien, hermanos, tuvo que dejar su lugar, alguien tuvo que dejar su país, hermanos. Alguien tuvo, hermanos, que traspasar fronteras geográficas. Alguien tuvo, hermanos, que aprender un nuevo idioma, hermanos, diferente. Un idioma, hermanos, que no era fácil para la persona, y que esa persona, hermanos, vino a este lugar, hermano, y donde iglesias oraban por este siervo, donde iglesias, hermanos, apoyaban por este siervo. Hermanos, ustedes, hermanos, son fruto de la obra misionera, hermanos. Y ahora es tiempo, hermanos, de que la iglesia, hermanos, fuente de vida eterna, hermanos, reavive, hermanos, ese deseo y ese anhelo, hermanos, para poder seguir haciendo, hermanos, la obra misionera, hermanos. En pensar en misiones, como dice el pastor, hermanos, el próximo año tendremos otra conferencia misionera, y que venga, hermano, otro año más y otro año más, 10 años, 20 años, si el Señor no viene, hermanos, que podamos seguir, hermanos, realizando la obra misionera. Pero para eso, hermanos, tenemos que reavivar, hermanos. Reavivar nuestro corazón hacia la obra misionera, hermanos. Pensar, hermanos, en misiones, orar por misiones, preocuparnos por las misiones, preocuparnos, hermanos, por el evangelio, hermanos, que llegue, que se extienda, hermano, a otros lugares, y que la palabra de Dios, hermanos, sea glorificada entre los gentiles, así como lo fue, hermanos, entre nosotros. ¿No le gustaría, hermanos, que más personas, que más gente, hermano, pongan en alto este precioso libro, hermanos? Amén. Pero ¿cómo se va a lograr, hermanos? Realizando, hermanos, la obra, la obra misionera. En primer lugar, hermanos, entonces, ¿qué es regresar a las misiones? Es revivir nuestro cuidado a las misiones, hermanos. Es revivir. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido. ¿Qué significa, hermano, revivir?
¿Qué significa, hermanos, reavivar? ¿Qué significa, hermanos? La palabra revivir, hermanos, significa volver a la vida, volver, hermanos, a que haya fuego en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es reavivar, hermano, aquel corazón probablemente, hermano, indiferente, probablemente frío, hermano, a las misiones. Es reavivarlo. Y la iglesia, hermanos, de Filipos, Pablo les dice, qué bueno que han revivido vuestro cuidado de mí. Pablo, hermanos, era un misionero. Pablo, hermanos, era un hombre que hablaba del evangelio como aprendimos ayer por la mañana. Pero, hermanos, ahora la iglesia de Filipos estaba reavivando su cuidado hacia él, hermanos. Hermanos, algo había pasado, algo había sucedido en la iglesia, hermanos. Probablemente problemas sociales. Entre hermanos, entre personas se peleaban. Probablemente, hermanos, gracias, hermano. Probablemente, hermanos, problemas económicos porque pertenecían a una región, hermano, llamada Macedonia. Y en 2 de Corintios dice allí la Biblia, dice que los hermanos y las iglesias que están en Macedonia, y Filipos pertenecía a esa provincia, hermano, llamada Macedonia. Probablemente había, hermanos, problemas económicos. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios capítulo 8, hermanos, por favor, versículo 1. Dice la Biblia, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, estaban pasando por problemas económicos. Probablemente, hermanos, también estaban pasando por falsas enseñanzas. Pablo les dice, ¿verdad?, que tengan cuidado con aquellos judaizantes, con aquellas enseñanzas que estaban entrando, hermanos, donde se hacía a un lado Cristo y la gente, hermanos, ponía sus credenciales. Hermanos, probablemente había problemas doctrinales. O probablemente, hermanos, también había las cosas de este mundo que les preocupaba a los hermanos. Y también, hermanos, en el capítulo 4 vemos que había tal vez preocupaciones personales de parte de la iglesia de Filipos. Pero ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Reavivar vuestro cuidado por la obra misionera. Reavive, hermanos. Lea libros de hombres de Dios que fueron a otros lugares. Anima a tus hijos, hermanos, a leer libros, hermanos, sobre misioneros. David Livingstone, Jorge Mueller, hermanos, Hudson Taylor, Adoniram Hudson, hermano. Anima a tus hijos a leer esos libros, hermano. Lee también los libros, hermano. Hermano, lee la palabra de Dios, el libro de Hechos, hermano. Lee la Biblia, hermanos. Mira, hermano, constantemente, hermanos, tenemos que estar animándonos, hermanos, a hacer más por la obra misionera, hermanos. ¿Cómo reavivamos nuestro cuidado, hermanos, por la obra misionera? El apóstol Pablo nos dice ahí en el versículo 11, hermanos, miren lo que dice el apóstol Pablo, qué es lo que la iglesia, hermanos, de Filipos hacía y lo que Pablo, hermanos, también pasaba como misionero. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo, hermanos, no estaba buscando, hermano, lo económico. No estaba buscando, hermanos, porque estaba pasando por situaciones difíciles. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hermano, algo que nos enseña aquí, un principio que podemos tomar, hermano, es que el contentamiento se aprende. El contentamiento, hermanos, es un aprendizaje. Y cuando tú, hermano, en escasez, como dice Pablo, hermano, has aprendido y has experimentado, hermano, y puedes estar contento, hermano, como dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo, hermanos, era un hombre experimentado. Él sabía, hermano, él sabía cuando tenía que comer cosas muy humildes y él sabía cuando tal vez, hermanos, le iba bien. Hermanos, había aprendido. Pero la iglesia de Filipos, hermanos, le está diciendo, qué bueno que han revivido, qué bueno que ustedes una vez más han reavivado ese cuidado de mí. ¿Y cómo, hermanos, lo estaban cuidando? Versículo número 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi
tribulación. Hermanos, cuando nos preocupamos por la obra de Dios, cuando nos preocupamos por la obra misionera, hermanos, nos estamos preocupando por las dificultades, los problemas, hermanos, que el misionero y su familia, hermanos, están pasando. Reavivar nuestro cuidado, hermanos, hacia la obra misionera, hermanos, es reavivar nuestro cuidado, hermanos, hacia los siervos de Dios, hermanos, que Él ha llamado y los ha mandado, hermanos, a diferentes partes, hermanos, del mundo. Es revivir nuestro cuidado, hermanos, por ellos. No solamente eso, pero miren lo que dice en el versículo 16. Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El misionero, hermanos, tiene necesidades. El siervo de Dios, hermanos, tiene necesidades. Y la iglesia de Filipos, hermanos, Pablo dice, iglesia de Filipos, ustedes han suplido para mis necesidades. Iglesia de Filipos, ustedes han participado en mis tribulaciones. La iglesia, hermano, estaba allí. La iglesia estaba cerca de ellos. La iglesia, hermanos, se preocupaba, hermanos, por el apóstol Pablo, hermanos. Y miren, hermanos, lo que produce eso en la vida de Pablo. En el versículo 10 dice, en gran manera me gocé. Hermano, hay gozo. Hay gozo, hermanos, en el Señor, hermanos, cuando la iglesia, hermanos, reaviva, hermanos, su deseo, su anhelo, hermanos, por seguir haciendo, hermanos, la obra de Dios, la obra misionera, hermanos. Regresemos a las misiones, hermanos. Regrese a esos principios, regrese a esos momentos, hermanos, cuando la iglesia hablaba de misiones, cuando los hermanos hablaban de misiones, cuando los hermanos se iban a las misiones y llegaban y contaban, hermanos. Regresemos a eso, hermanos. Es una bendición, hermanos, reavivar vuestro cuidado, hermanos, en la obra misionera. En segundo lugar, hermanos, no solamente, hermanos, regresar a las misiones es, hermanos, reavivar, hermanos, el fuego para la obra misionera, pero también, hermanos, regresar a la obra misionera, hermanos, es recordar que la fuente de provisión del misionero, hermanos, es Dios. Es Dios, hermanos. Miren lo que dice ahí, versículo 13. Ahí está, hermanos, Pablo hablándonos, hermanos, en cuanto a sus necesidades. Y dice, se lo sabe, hermanos, amén, se lo sabe. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que Pablo, hermanos, pueda estar contento, el que la iglesia de Filipos, hermanos, le desee apoyar, o el que la iglesia de Filipos, hermanos, había, hermanos, descuidado el cuidado de Pablo, hermanos, sobre su vida, hermanos, Pablo sabía que había alguien, hermanos, en la cual él confiaba. ¿Y sabe quién es, hermanos? Dios. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que decimos cuando hay necesidades en nuestras vidas, cuando pasamos por dificultades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, el misionero, el siervo de Dios, es llamado por Dios, hermanos. Y Dios, hermanos, va a preocuparse y Dios, hermanos, va a proveer para el siervo de Dios. Amén, hermanos. Cuando renuncié, hermanos, al trabajo allá en Nuevo León, hermanos, la juez me estaba diciendo, Ignacio, piénselo bien. Ignacio, piénselo bien. Si usted va a ir a Oaxaca, mire, va a tener muchas necesidades y aquí a usted le está yendo bien. Piénselo bien, piénselo bien. Y le dije, lo he pensado muy bien. Y hermanos, y firmé mi renuncia. Y en ese momento, hermanos, en que yo estaba renunciando, hermanos, yo estaba en ese momento con una actitud viendo, ¿verdad?, el documento, pero también, hermanos, pensando y diciendo, Señor, en este momento estoy dependiendo completamente en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de ahí, hermanos, comenzó una vida de fe. Una aventura, hermanos. Que si les contáramos, hermanos, todo lo que Dios ha hecho, hermanos, hasta estos momentos, hermanos, es el Señor el que lo ha hecho, hermanos.
Él ha provisto, Él ha suplido, hermanos, cada necesidad, cada cosa, hermanos. Y recuerdo aún, hermanos, mi primera ofrenda que me dieron. Dios sabe, hermanos, que nunca lo hice por dinero, nunca. Dios conoce mi corazón, hermanos. Nunca lo he hecho, nunca he servido a Dios por dinero, hermanos. Eso fue, hermanos, lo entendí, no lo voy a hacer por eso. Pero mire, hermanos, hay iglesias como ustedes que aman la obra de Dios y que se acercan, hermanos, a un misionero, se acercan al pastor, se acercan probablemente a algún hermano, hermanos, que les visita, hermanos, y los saludan y son generosos con ellos, hermanos. Y recuerdo bien, mi primera ofrenda fue el 13 de mayo del 2005. Esa fue mi primera ofrenda. Fui, hermanos, a una célula que tenía una iglesia y ahí estaban, hermanos, estaban las chicas. Puras ancianitas, hermanos. Puras hermanitas allí. No, hermano, tenían fuego, hermano. Y yo fui, hermanos, yo estaba estudiando todavía, hermanos, y me dice el pastor, hermano, ayúdeme ahí. Vaya con las hermanitas, anímeles, dígales algo, ¿verdad? Cante un himno y pues lea un texto y ya. Y ellas están emocionadas con eso. Y yo, hermanos, voy, ¿verdad? Preparo mi bosquejo y les comienzo a enseñar. Hermanos, esa fue la primera vez. Llegué a la casa de esta hermanita, estaba su hija, estaban sus nietos. Y llego yo, hermanos, y miren, hermanos, lo primero, hermanos, que me dan es un plato de comida. Me reciben, hermanos, con un plato de comida. Ay, coma, hermano, coma. Yo no sabía, hermanos, lo que era que se atendiera, hermanos, a un pastor o a un siervo. Y hermanos, si me daban, el pastor quiere, mi hermano quiere más. Sí, hermana, deme más. Pues hermano, uno es de estudiante. Y luego en el dormitorio, hermano, te daban poquito, ¿verdad, hermanos? Ahí, pues, ahí llénate. Y yo, hermanos, buscaba ahí las migajas de los demás. Oye, me das tu tortilla, me das tu plato, hermano, porque no se llenaba. Y voy ahora con esta hermana y me sirve hermano, los martes llegaron a ser los días de mucha bendición, hermano, los martes. Y termino, hermano, de dar la enseñanza. Y una hermana se acerca, hermano, muy ancianita. La hermana ya está con el Señor. Y hermano, si se acerca a mí, me dice, hermano Ignacio, muchas gracias por venir. Y me da, hermanos, no un peso, me dio $1. De ahí estaba destinado lo grande, hermanos. ¿Es cierto? Me da, hermanos, un $1. Blandito, hermano, el billete, no sé, lo tenía guardado allí, hermanos, bien blandito, hermanos. Yo llego al dormitorio, hermanos, pongo ese billete, le pongo la fecha. Dios, gracias por tu provisión, no lo voy a guardar. Y sabe, ese billete está, hermanos, en una Biblia. Ahí está ese billete, hermanos. Mira, hermanos, jamás lo he hecho por dinero. Dios conoce mi corazón, hermano. Si no tuviera nada, aún serviría a Dios, hermanos. Y si muero de hambre, hermanos, aún le serviría, ya no, ¿verdad? Porque voy a morir de hambre. Pero si aún no tengo comida, hermanos, mire, yo seguiría sirviendo a Dios, hermanos. Porque yo tengo un llamado, hermanos. Y no me llamó ningún hombre, no me llamó ninguna iglesia. Una iglesia, hermanos, que cambió su doctrina, hermanos, me dijo, hermano Ignacio, porque usted ya no piensa igual que nosotros, ya no entra en nuestra filosofía, me dice, ya no le vamos a apoyar. Amén, hermano, gracias. Y él me dijo, pero yo sé que Dios te va a proveer. Amén, hermano, porque no me llamaste tú, fue Dios quien me llamó, hermanos. Y Él va a proveer, hermanos. Y Pablo, hermanos, estaba seguro. Y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, el misionero, hermanos, no está, hermanos, confiando en lo material. El misionero, hermanos, está confiando en la gracia, en el poder, en la sabiduría, hermanos, que Dios pueda dar. Y eso es lo que hacía Pablo, hermanos. Y de ahí en adelante, hermanos, desde ese día, 13 de mayo de 2005, hermano, hemos comenzado a ver la bendición de Dios, bendición de Dios, bendición de Dios, hermanos. Vale la pena servir a Dios, hermanos. Vale la pena, hermanos. Amén. Hermano, anime a su niño, anime a su hijo, hermano, a servir a Dios. Vale la pena. No por lo que Dios te da, hermano, porque es un privilegio, hermano, servir a Dios. Es un privilegio, hermanos. Dios va a proveer. Como les dije, ¿verdad? Mi padre me dijo, te vas a morir de hambre. Mi hermano me dijo, el mayor, él estaba en las guardias presidenciales y me dice, te vas a morir de hambre. ¿Para qué entras allí? Dice, ahí no se hace nada. Él me ha hablado, hermano, y me ha dicho, carnal, tienes que me prestes.
Me dan ganas de decirle, yo soy un pastor muriéndose de hambre, ¿por qué me hablas? ¿Sabe qué me dice papá, hermanos? Papá me dice, hijo, me puedo preocupar de todos tus hermanos, pero de ti no me preocupo, porque yo sé a quién sirves. Después que me dijo, hermano, todo que no quería que sirviera, él llegó al momento y dice, hijo, yo veo cómo Dios te bendice, hijo. Nunca dejes de servirle. No me preocupo por ti, porque yo sé que Dios es el que te da. Hermanos, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, regresar a las misiones, hermanos, es recordar, hermano, la fuente de provisión del misionero. Y la fuente de provisión del misionero, hermanos, es Dios, hermanos. Es Dios. Es Dios y será Dios. Usted puede leer las historias, hermanos, de los misioneros, de hombres que salieron, hermanos, sin tener un apoyo y dijeron, yo voy por la gracia de Dios. Y Dios, hermanos, comenzó a obrar, comenzó a abrir puertas de una manera, hermanos, especial, hermanos. No tengamos miedo, hermanos, de servir a Dios, hermanos. Dios es el mejor patrón que usted puede tener. Si su patrón es bueno con usted, si le da aguinaldo, si le da la prima vacacional, si le da un sueldo cada quincena, hermano, y dice, ay, mi patrón es bien bueno, hasta me regaló una caja de galletas en Navidad, y dices, qué bueno es mi patrón. Hermano, Dios es el mejor patrón, hermanos, y hay que servirle. Y hermanos, si el siervo de Dios, hermano, ha sido llamado por Dios, y Dios, hermanos, me va a proveer. Dios, hermanos, es el que provee, es la fuente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En primer lugar, ¿qué hago, hermanos, para regresar a las misiones? Reaviva, hermano, su cuidado hacia la obra de Dios. ¿Qué debe hacer, hermano? Recuerda, hermano, que la fuente de provisión del misionero, hermano, es Dios. En tercer lugar, regresar, hermanos, a las misiones, hermanos, es reconocer que la persona más bendecida serás tú. Serás tú, hermano. Miren lo que dice Filipenses, capítulo número 16, hermanos. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis, ¿cuándo, hermanos? Una y otra vez para mis necesidades. Y lea fuerte, hermanos, el versículo 17. Lea fuerte, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, es reconocer que la persona más bendecida, hermano, serás tú. Pablo dice a la iglesia de Filipos, iglesia, qué bueno que recordaron ya y que reavivaron su cuidado de mí. Pero iglesia de Filipos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo dice, pero ahora, ustedes que participan, Dios quiere bendecirles. La obra de Dios, hermanos, es como una iglesia, hermanos, que estaban orando por su terreno. Y el pastor, hermanos, se para y le dice a los hermanos, ¿verdad? El pastor tiene una cara de alegría, hermanos, entusiasmado. Y dice, hermanos, Dios ya proveyó para nuestro terreno. Y toda la iglesia, hermanos, dijo, así no, hermanos. Lo dijeron con más fuerza. Hermano, y dijo la iglesia, amén, pastor. Y dice el pastor, esa es la buena noticia, dice. Pero hay una mala. Y todos se quedaron, ¿cómo? Si Dios ya nos proveyó, ¿cómo que hay una mala? La mala, dice, es que está en sus bolsillos. Hermanos, y Dios quiere que la obra de Dios siga adelante, hermanos. Pero la iglesia tiene que participar. La iglesia, hermanos, tiene que tener y tiene que hacer su parte. Hermanos, la obra de Dios, hermanos, mire, hermano, el principal, hermanos, bendecido, hermano, serás tú. Dice la Biblia, Pablo dice, no es que busque dádivas, no busco regalos, sino busco fruto, dice, que abunde en vuestra cuenta. Lo que Dios busca, hermano, es que tu cuenta celestial sea bendecido, que tu vida material, que tu vida espiritual, hermanos, sea, hermanos, bendecida, hermanos. Vaya conmigo, por favor, en Primero de Reyes, capítulo 17, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primero de Reyes, capítulo 17.
Primero de Reyes. Con esto quiero enseñarte, hermano, a la luz de la palabra de Dios, que la persona más bendecida, hermano, cuando tú das a la obra de Dios, hermano, vas a ser tú. Miren lo que dice, capítulo 17, versículo 8, dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer que, hermano, viuda, que te sustente. Hermano, en esos tiempos, hermanos, las mujeres viudas, hermanos, eran tenidas ya para que ya no estuvieran en este mundo, ya de que van a morir ya, porque el varón en esos tiempos, hermano, era fundamental, hermanos, de que la esposa tuviera a su esposo quien sustenta. Pero ahora esta mujer viuda, hermano, había muerto su esposo por alguna razón, pero dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías tenía sed. Había hambre. Por 3 años, hermanos, no había lluvia y había escasez. Y Elías, hermanos, ahora tiene hambre. Versículo 11 dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Tenía hambre. Siempre los siervos de Dios tienen hambre, ¿verdad, hermanos? Dicen, hermanos, que estamos gorditos, ¿verdad? Y estamos bendecidos, hermanos. Pero ¿sabe qué? Los misioneros, pastores, no se están muriendo, hermano, de hambre. Están muriendo de triglicéridos, de azúcar, ¿verdad? De colesterol alto, y que de eso están muriendo, hermanos. Porque hay mucha bendición. Y hermanos, y te dan, hermano, a manos llenas. Y qué bueno, hermanos. Es bueno eso, hermanos, qué bendición. Pero miren lo que dice, hermanos. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Miren la mujer cómo estaba su condición, hermano. Que no tengo que, hermanos, pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué, hermanos? Morir. Ya no había más. La mujer, hermanos, dice esto muy en el fondo de su corazón: Elías, tengo este puñado y ya no tengo más y nos vamos a dejar morir. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primero, hermanos, Dios le dice a Elías: vete a Sarepta. Yo ahí he escogido a una viuda para que te sustente. Hermano, yo creo que usted, si Dios le dice eso, hermanos, que te sostenga una viuda, yo creo que tú le dirías al Señor: no, Señor, mándame con aquel que es administrador, mándame con el médico, Señor, ¿por qué me mandas con la viuda? Porque, hermanos, el interés de Dios no era Elías, hermano. El interés principal de Dios, hermanos, era la mujer viuda. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días, hermanos? Muchos días. Y la harina de la tinaja, ¿qué, hermano? No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. No conforme a la palabra de Elías, hermanos, sino conforme a la palabra de ¿quién, hermanos? De Jehová. El principal, hermanos, beneficiado, hermanos, en dar a la obra misionera, hermanos, vas a ser tú, hermano. ¿Lo cree? ¿Lo cree, hermano? La mujer, hermanos, lo creyó, aún con temor, aún, hermanos, viendo aquí, no puede ser. Pero dice Elías: no tengas temor, no tengas miedo, hermanos. Cuánto, hermano, nos da miedo.
Cuando se trata lo económico, cuando se toca nuestro ahorro, cuando se toca, hermanos, nuestro trabajo, hermano, nos da miedo, hermano, el vivir el presente, nos da miedo, hermano, vivir el futuro y decimos, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo voy a salir adelante? Mis hijos, la colegiatura, ahora los pagos que tengo que hacer, la casa, y vienen tantas preocupaciones. Por eso, hermanos, hay miedo. Pero algo, hermanos, que podemos aprender de aquí, hermano, es que cuando damos a Dios, hermanos, y cuando damos a la obra, sustentamos, hermanos, al siervo, sostenemos al siervo, hermano. Dice el Señor, no menguará, no escaseará la harina, hermanos, de la tinaja. Es una promesa y la promesa de Dios, hermano, se cumplió. Lucas capítulo 6, por favor, hermano, vaya conmigo. El Señor Jesús hablando, hermanos, ahora aquí dice la Biblia, Lucas capítulo 6, versículo 38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Es algo, hermanos, que no entendemos. ¿Cómo que si doy se me va a dar? Hermano, eso es la economía divina. Así funciona. Funciona, hermanos, de manera diferente. Va en contra de la lógica, hermanos, del hombre, del administrador, hermanos. Mire, así funciona. Dad y se os dará, hermanos. Medida buena. Es la generosidad en cómo lo das, hermano. Es la generosidad, hermano, que tú tienes, hermano. Y de acuerdo a esa medida buena, dice la palabra de Dios, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La generosidad, hermanos, es una bendición, hermanos. Amén, hermanos. Hay hermanos, hay hermanas que son generosos, hermanos, generosos. Y Dios bendice, hermanos, la generosidad. Hermano, aprenda a dar con generosidad. Dice la Biblia en segunda carta a los Corintios, hermano, por favor, capítulo 9, versículo 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente, ¿qué, hermanos? Segará. Es una promesa de Dios, hermanos. Eso es la ley, hermanos, de la siembra. Cuando tú vas y siembras, hermanos, 1 grano o 3 granos de maíz, hermanos, los que han sembrado, ¿verdad? Lo común son 4 o 3 granos de maíz en un hoyito, hermanos, que haces con el instrumento, haces un hoyo y echas 3 o 4 granos. Ahora, hermano, ¿y cuántos granos recoges? ¿Ha contado los granos de la mazorca? Son muchos, ¿verdad? Son cientos. ¿Y cuánto le echaste, hermano? 3 o 4 o 5. No le haga como yo, ¿verdad? Cuando papá dijo, el que acabe su maíz, estábamos sembrando, hermano, el que acabe su maíz se va. Usted sabe lo que hice. Agarré todo el montón de maíz que tenía, me empecé a escarbar, a quitar piedras y lo he hecho todo. Papá, ya acabé. Y de repente, hermanos, de una semana, hermanos, había un montón de maíz, hermanos, ahí, milpitas, hermanos, bien chiquititos, estaban todos tupidos, hermano. Y me dice, papá, ¿quién hizo eso? No haga eso, hermano. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando sembramos, cosechamos más de lo que sembramos, hermanos. Amén, hermano. Cuando tú das generosamente, hermano, Dios, hermanos, va a bendecir tu vida. Ahora, hermanos, no estoy hablando, hermano, en verdad, no estoy hablando de un evangelio de la prosperidad, hermano. No me malinterprete, hermanos. Pero la Biblia dice que si yo doy, el Señor me va a dar. Que si doy generosamente, también segaré generosamente, hermano. Es el principio, hermano, de la cosecha. Es el principio, hermano, de la siembra. Así que, hermano, es reconocer que la persona más bendecida, hermano, al dar yo a la obra de Dios, al preocuparme, hermanos, por el siervo, ¿sabe qué? Yo voy a ser bendecido, hermanos. ¿Cuánto estás dando, hermanos, para la obra misionera? ¿Cuánto apuntaste, hermano, en esta tarjeta? ¿Ya la apuntaste, hermano? ¿Ya? Amén. No todos, ¿verdad? Apúntelo, hermano. Apunte su promesa de fe. Prometo, confiando en el Señor, dar a misiones la cantidad de 50 pesos. Eso es lo de una coca, hermanos. Ya ni alcanza, creo, para la coca 50 pesos, ¿no? ¿O sí, hermanos? Ya no, ¿verdad? Ya está 55, creo, hermano. No, hay que ponerle más ahí. 100 pesos.
Tu saldo, ¿verdad? Tu plan con 100 pesos. 200, pues se paga el BTV, el Star. 500, pues ya es con Sky Plus y todo eso, ¿no? Y Easy, todo ya, internet, todo incluido, ya son 500. Hermanos, el principal, la persona que más va a ser bendecida, hermanos, serás tú. Y como decía el pastor, hermanos, en la mañana, hermanos, en los anuncios, jóvenes, da a la obra misionera. Hermana, da a la obra misionera. Hermano, da a la obra misionera. A veces, hermanos, decimos, ¿verdad? Pues yo voy a dar, pues doy 200, pero pues por familia. La salvación, hermanos, es individual. Y como cristiano, hermanos, yo soy responsable de llevar el evangelio, hermanos, a toda criatura, hermanos. Yo soy responsable. Mi esposa es responsable. Mi hija es responsable. Mi hijo es responsable. Pero igual en la obra misionera, hermanos, mire, es mi responsabilidad dar para que siervos de Dios vayan a otros lugares, sean mis representantes, hermanos, a la obra del Señor. Hermanos, la Biblia, hermanos, nos dice, ¿verdad? Como vimos en Marcos 16, 15, ¿qué nos dice, hermanos? Id por todo el mundo, le dijo Jesús a sus discípulos. Hermano, usted no puede ir a todo el mundo si no sale del autilio, hermano. Menos va a salir, hermano, a otro lugar. No puede. Pero yo te animo, hermano, a que busques tus representantes que vayan por ti. Y aquel que tú busques, hermano, tu representante, hermanos, mire, ahora yo no puedo ir, pero él sí puede ir. Entonces, ¿qué hago? Yo doy para que él vaya. O das o vas. No hay, hermanos, otra opción. O das o vas. Y yo creo, hermano, que si tú no eres llamado, hermano, mejor da. Y deja que otro vaya. Y hermano, si da con generosidad, Dios quiere, hermano, bendecirte, hermano. Dios quiere darte a ti, hermano. Este es el motivo, hermanos, de que Dios se interesa tanto, hermano, en las misiones. Es nosotros, hermanos. Yo personalmente apoyo la obra misionera. Mi esposa apoya la obra misionera. Mi hija da su ofrenda misionera. Mi hijo da su ofrenda misionera. Usted dirá, pastor, ¿sus hijos trabajan? Sí, José vende sus cuadros. Mi hija hace sus pasteles. Mi esposa vende sus libros, sus toppers. Usted sabe lo que vende mi esposa. Nada más falta vender a sus hijos. Pero como no se deja, no lo hace. Pero hermanos, trabajamos. Mire, hermano, yo como misionero, hermanos, doy mi ofrenda misionera, pero no de las ofrendas que me dan las iglesias. No, hermanos. Porque qué chiste tiene. Yo trabajo, hermanos. Le ayudo a mi esposa. Dice, ya me pidieron una Biblia, ¿lo puedes enviar? Si lo envuelvo y todo eso, yo voy, hermanos. Voy al correos y ahí estoy. Que llegó un paquete, vas, bueno, voy, hermano, y me paga, y me paga bien. Sí, me paga bien, hermano. No toco, hermanos, de la ofrenda. Hay hermanos que se acercan conmigo y me dicen, hermano Ignacio, esta ofrenda es para usted, para usted. Porque, hermanos, a veces la ofrenda que nos llega, hermanos, es para la iglesia, gasolinas, que ocupan tantas cosas, hermanos, ahí lo ponemos, hermanos. Pero cuando me dicen es para usted, yo ahí tomo mi ofrenda misionera, saco mi diezmo, saco mi ofrenda regular y saco, hermanos, mi ofrenda misionera. Y llega el día domingo y yo sí, Señor, ay, Señor, yo quería comprarme esto, Señor, pero, bueno, mi ofrenda misionera. Mi diezmo, mi ofrenda regular. Hermanos, a mis hijos, hermanos, su abuelo les da un dinero. Hijo, tu ofrenda misionera, lo que prometiste. Tu diezmo, tu ofrenda regular y tu ofrenda. Pero papá, es que yo quiero. Hijo, primero es Dios, primero es Dios. Y miren, hermanos, se va a sorprender cómo Dios los ha bendecido. Dios es bueno, hermanos. Cuando tú das, a Dios no le ganas, hermano. Les mandé una petición de un hermano que tenía a sus hijos en el hospital, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama, hermanos? Sammy. ¿Se acuerdan de Sammy, hermano? Dios puso en nuestro corazón, hermanos, ser bendición a su familia. Vamos a apoyar. Vamos a dar una ofrenda. Los hermanos necesitan, hermanos, y hermanos, y Dios te da, hermanos.
Dios bendice, de verdad, hermanos. Dios bendice. Y Dios es bueno, hermanos, en darnos lo que nosotros necesitamos, hermanos. Es reconocer que la persona más bendecida, hermanos, serás tú. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, hermanos. No solamente regresar a las misiones, hermanos, es revivir vuestro cuidado de los misioneros. No solamente es reconocer que la fuente de provisión es Dios. No solamente es reconocer, hermanos, que la persona más bendecida, hermanos, serás tú. Número 4. Regresar a misiones, hermanos, es reconocer que mi ofrenda es un culto a Dios. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, hermanos, por favor. Filipenses capítulo 4 dice allí, versículo número Pablo hablando en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, si usted, hermano, comprende y ha escuchado estas palabras y las ha leído, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, hermanos, ¿hacia dónde nos lleva, hermanos? Hacia el Antiguo Testamento. Hacia Levítico, hermanos, donde Dios decía, cuando haya algo me traerás una ofrenda en holocausto, lo vas a sacrificar, lo vas a poner en el altar, y cuando ese sacrificio y se esté quemando todo ese holocausto, va a subir un olor, el humo va a subir y ese va a ser olor grato para mí y eso va a ser agradable a Dios. Es un culto, hermano, mi ofrenda, hermanos, es un culto al Señor. Mi dinero, hermanos, mide mi nivel espiritual. ¿Sabía eso? Tu dinero, hermanos, mide tu nivel espiritual. La manera en que das, hermano, mide, hermanos, tu nivel espiritual, hermanos. Recuerden, hermanos, cuando el Señor Jesús, hermanos, en Lucas, estaba Juan, decían los hombres, a ver, ¿qué hago? Dice Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y los hombres llegaban, ¿qué hacemos? Al que hace falta darle. Los soldados, ¿verdad? Cuando llegaban, ¿y nosotros qué hacemos? No pidan más de lo que es debido. Hermano, siempre hablando, hermano, de dar. Siempre hablando, hermano, del dinero. Pero, hermano, reconozca que su ofrenda, hermano, es un culto a Dios. Es olor fragante. Hermanos, la ofrenda misionera, hermanos, es un sacrificio. Mire lo que dice ahí, sacrificio acepto. El diezmo, hermanos, es mi responsabilidad. Amén, hermanos. ¿Cuánto es el diezmo? 10%. El 10%, hermanos. Tú ganas 200 a la semana. ¿Cuánto es tu diezmo, hermanos? 20 pesos. Ganas 5,000 a la semana. ¿Cuánto es tu diezmo? 500. Ganas 20,000. ¿Cuánto es tu diezmo, hermano? 2,000. Ganas 100,000. ¿Cuánto es tu diezmo? 100,000. Ganas 1,000,000. ¿Cuánto es tu diezmo? Oh, ya es mucho. Ya es para un carrito por ahí, ¿verdad? Medio ya de uso. Ofrendamos, hermanos. Mi ofrenda regular, hermano, aparte de mi diezmo, que es mi responsabilidad darle al Señor lo que le corresponde, hermanos, yo doy una ofrenda extra. Eso es, hermanos, una ofrenda de agradecimiento a Dios. Por lo que Dios ha hecho conmigo, Dios ha sido bueno. Un hermano me dijo, ¿verdad, pastor? Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha bendecido en mi trabajo. No, Dios ha sido bueno, pastor, ¿cómo puedo ser bendición? ¿Qué puedo dar? Y yo le dije, hermano, pues, si usted está agradecido, pues dé una ofrenda. Sí, pastor, sí, y hermano, y Dios su ofrenda. Pero la ofrenda misionera, hermanos, es sacrificial. La ofrenda misionera, hermano, es cuando yo doy mi diezmo, es cuando yo doy mi ofrenda regular, hermanos. Entonces ahora llego a mi compromiso que debo llevar el evangelio a todas las personas, hermanos, de que debo apoyar la obra misionera. Entonces mi ofrenda, hermanos, misionera, hermanos, es sacrificial. Es un sacrificio, hermanos.
Porque la Biblia dice, Pablo dice, la ofrenda que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito ha sido de bendición para mí. Pero quiero decirles que ha sido agradable, que es olor fragante, pero que es un sacrificio acepto. Misiones, hermanos, tiene que ver con sacrificio. Dios, hermanos, sacrificó a su Hijo. Cristo, hermanos, se sacrificó. Vino por el mundo, hermanos, a morir, se entregó, hermanos, todo, hermanos, no se reservó, dejó toda su gloria, hermanos, vino a este mundo, hermanos. Pablo se sacrificó, misioneros, hermanos, en los tiempos antiguos se han sacrificado, han muerto sus esposas en el campo misionero, han perdido hijos, hermanos, en el campo misionero, hermanos. Mire, siervos han dejado su país, su comodidad, han dejado su familia, ya no los ven en Navidad, ya no los ven en Año Nuevo, ya no están en los cumpleaños de papá, de mamá. Ahora les hablan, oh mamá, quisiera estar contigo, feliz cumpleaños mamá, que Dios te bendiga. Hermano, es sacrificio la obra misionera, hermanos. Si a Dios le costó, hermanos, si a Cristo le costó, si a los siervos de Dios, hermanos, les está costando, a nosotros también apoyar la obra misionera, hermanos, nos debe, hermanos, debe de haber un sacrificio. No va a ser fácil, hermanos. La cantidad que usted puso, hermanos, 500 pesos, podrían ser buenos, hermanos, para pagar algo, hermanos, para tal vez, hermanos, necesidades que tienes, para la colegiatura. Pero, hermanos, quiero decirte que es un sacrificio. Y cuando tú lo das, Señor, aquí está mi ofrenda misionera, Señor. Oh, Padre, cuánto quería tomarlo, cuánto, pero Señor, lo doy, cedo a eso. Sacrificio, hermano, es ceder un interés o beneficio personal a favor de un interés grupal o de otro. Es dejar de hacer una cosa que me apetece para el bien mayor o el bien de otro, hermanos. Es dejar de gastar en cosas secundarias y concentrarme en las cosas que son eternas. Hermanos, la obra misionera, hermano, es eterna, hermanos. Porque las almas, hermanos, que se ganan, hermanos, son eternas. Usted, hermano, que es salvo, su alma es eterna. No vamos a pasar por condenación, hermano, pero los bienes materiales se terminarán, hermano. Todo acabará, pero lo único que te llevarás, hermano, es la inversión que hiciste, hermano, para la obra misionera. Y la obra misionera y la ofrenda misionera, hermano, es un sacrificio, hermanos. Nos debe, hermanos, doler, nos debe, hermanos, decir, oh Dios, yo quería, Dios, comprarme eso, Dios, pero Dios, me importa tu obra misionera. Y lo das y lo entregas, hermano. De esa manera, hermanos, es lo que la Biblia nos enseña que es la obra misionera, hermanos. Y lo que usted hará, hermano, tiene que ser un sacrificio, le debe costar, hermanos. Tal vez para algunos, ¿verdad, hermanos? Les costará mucho 50 pesos. Tal vez para algunos, hermanos, un sacrificio, hermanos, será 100 pesos. Tal vez para algunos más, hermanos, 200 será un sacrificio. Tal vez, hermanos, para otros será, hermano, 500 será un sacrificio, hermano. No importa, Dios conoce tu corazón, Dios sabe tu condición, hermano. Pero que esa ofrenda que tú des, hermano, sea un sacrificio. Oh, hermanos, ¿cuánto se necesita, hermanos, que haya creyentes, hermanos, que den con sacrificio? Nuestra ofrenda, hermano, nuestra ofrenda, hermano, agrada a Dios. La Biblia dice, hermanos, que la iglesia de Filipos lo hacía una y otra vez y otra vez. Es lo que al pastor le preocupa, hermano. El problema de lo que he escuchado, ¿verdad? No es que Fuente, hermanos, sea egoísta. No, hermanos. ¿Verdad, hermanos, que Fuente no es egoísta? No, no lo es. Porque lo hemos vivido, hermanos, lo hemos experimentado y gracias por ello, hermano. Pero nos falta dar, hermanos, de manera sistemática, de manera regular, de manera fiel, hermanos. Esa es mi ofrenda. No comience a dar solamente, hermano, el primer mes y animado, ahora sí, y luego el segundo mes ya le va bajando. No, hermanos, debe ser de manera regular, fiel. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el pastor mencionó a algunos misioneros y el pastor le va a hablar a los misioneros, hermano, la iglesia decidió apoyarle con tal cantidad. ¿Y sabe qué hace ese misionero, hermanos? El misionero tiene un presupuesto, hermanos, para poder ir al campo o donde estar en su casa, pagar renta, pagar eso, hermanos. Y el misionero, hermanos, hace un presupuesto. Iglesia, el buen pastor me apoya con 500.
La iglesia Fuente de Vida Eterna me está apoyando con 1,000. Oh, ya llevo 1,500. ¿Y sabe qué, hermanos? Y el misionero está esperando, hermanos. Está, hermanos, confiado, hermano. Claro, Dios está en su confianza, ¿verdad? Hermanos, pero, hermanos, el misionero, hermanos, depende de eso. Y cuando usted está dando con ánimo, de repente, hermano, viene una necesidad, viene una escasez y decimos, oh Señor, Dios, no puedo por ahora, pero Señor, yo hice un compromiso, hermano, y usted está supliendo, hermanos, para la necesidad, hermano, del misionero. Y ¿sabe qué, hermanos? A veces, hermanos, podríamos pasar tiempo, hermanos, de contar todo lo que Dios, hermanos, ha hecho, hermanos, pero mire, llegan momentos donde uno se las ve duras. Pero el Señor provee, hermanos. El Señor provee. Iglesias me dicen, ya no le vamos a apoyar, hermano. Yo les digo, gracias, hermano, por todo su apoyo. Pero, hermanos, luego nos hablan, pastor, hermanos, le vamos a apoyar. Una iglesia, hermanos, apenas me habló esta semana, antes de venir, el martes. Me habló un hermano Ignacio, ¿nos puede mandar su carta? ¿Nos puede mandar una tarjeta de oración? Nuestra iglesia quiere apoyarles. Unos nos dejan de apoyar, otros hermanos siguen apoyando. Y Dios sigue proveyendo. Y hermanos, y si en algún momento nos faltara algo, hermanos, yo tengo estas manos. Me sirven las manos, hermano. No voy, hermanos, a confiar, hermanos, en una iglesia, porque en quien confío es en el Señor. Pero gloria a Dios por iglesias como ustedes, hermanos, que están dispuestos, hermanos, a dar, hermanos. Amén, hermanos. Dé para la obra del Señor, hermanos. Hermanos, si pagas BTV, si pagas Star, si pagas Stay, Easy, yo no sé, hermanos, qué tanto hay. Qué bueno, hermanos. Si pagas Netflix, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Prime Video, Disney, ¿qué más hay? Hay muchas cosas, ¿verdad? Ahora, hermano, yo nada más te digo una cosa. Si tienes perritos, qué bueno. Si le haces paticure, si le haces no sé qué más, ¿verdad? Sí, qué bueno, hermano. Sí, no te voy a decir no lo hagas, no voy a decir está mal, es tú, eres tú. Pero no des menos a la obra misionera de lo que das en eso, hermano. Si le compras alimento a tu perrito, está bien, hermano, está bien, no te digo nada. Yo tengo un perrito, también lo cuidamos, hermanos. Pero no le doy más a mi perrito que lo que doy a la obra misionera. Doy más a la obra misionera, hermanos. Y mi perrito a veces, hermano, y ni modo, Rocky, te aguantas una tortilla, pum, ahí, cómetelo. Pero el misionero está allá en el campo, en la lucha, en la batalla, a veces solo, hermanos. A veces con necesidades, a veces con un hijo enfermo, de que no tienen cómo, hermanos, pagar la medicina, cómo pagar medicamentos, hermano. Allá hay, hermanos, necesidad. Hermano, y cuando tú tienes un corazón misionero, hermano, tú das allá, hermanos. Y tal vez, hermanos, te quedes sin un mes de Sky, te quedes sin un mes de ver películas, hermanos, en Prime Video. Tal vez te quedes sin un mes, hermano. Eso no es productivo, hermanos. ¿Qué de productivo tiene, hermano, eso? ¿Te ha dado bendiciones? Tú eso te puedes poner ahí en la tele y decir, oh, qué bendición es ver esta película. ¿Lo dices? No. Que el Espíritu Santo te dice, eso no es bendición. Así que, hermanos, si tal vez no puedes pagar un mes de tal cosa, bueno, no importa, Dios lo voy a dar para la obra misionera, Señor. Es más importante la obra misionera, hermano. Tenemos, hermanos, que sacrificarnos. Tenemos, hermanos, que, hermanos, ceder a nuestros gustos, ceder a las cosas, hermanos, por, hermanos, dar para la obra misionera. Eso es lo que Cristo hizo. El Señor Jesús, hermanos, cedió todos sus derechos de alabanza, de adoración en los cielos, hermanos, por venir a este mundo, a humillarse y ser sacrificado por ti y por mí, hermanos. La obra misionera, hermano, es sacrificio. La ofrenda misionera, hermano, es sacrificio. Así que no des menos de lo que tú, hermano, tal vez ocupas para otras cosas. Sé generoso, hermanos. Y miren lo que dice, número 4. Número 5, ¿verdad? El regresar a la obra misionera, hermanos, es refugiarte en las promesas de Dios. Miren lo que dice, hermanos, versículo 19, dice Pablo, mi Dios
pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En qué, hermanos? En Cristo Jesús. Hermano, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, hey, iglesia de Filipos, Dios les va a suplir todo lo que os falta cuando dan a la obra misionera. Hermanos, a veces, hermanos, un hermano dice este texto, hermanos, pero no está dando nada para la obra misionera. El contexto, hermanos, es dar a la obra misionera. ¿Y qué promete Dios? Yo te voy a dar conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Refúgiate en las promesas de Dios. Dios, tú prometiste, Señor, que si yo doy a tu obra, tú prometiste, Dios, que vas a suplir mis necesidades, no necedades. Necesidades, hermanos. Porque a veces son necedades las que nosotros queremos y no son necesidades. Y a veces lo compras, hermano, y ahí está. Ni se usa. Ahí está polveándose, hermano, ni se usa, hermano. Debemos, hermanos, apoyar, hermanos, la obra misionera, hermanos. Debemos dar a la obra misionera. Hermanos, en Yosondúa, hermanos, apoyamos la obra misionera en nuestro tiempo, hermanos, cuando estuvimos. Y siguen apoyando los hermanos. Los hermanos dicen, pastor, no tenemos, ¿cómo le hacemos? Bueno, hermanos, ¿quién tiene un terreno? Bueno, yo tengo un terreno. Ok, hermanos, ¿por qué no sembramos en ese terreno? Y ahí vamos los hermanos a sembrar maíz, a limpiarlo, a abonarlo, a hacerle segunda, hermano. Y ahí estamos. Luego vamos ahora a cosechar, hermanos. Cosechábamos, desgranábamos el maíz, hermanos. Ahora vamos a venderlo a una tortillería. Y nos daban, hermanos, un dinero. Y ahora vamos a dividirle en los 7 misioneros que estamos apoyando. Y les depositábamos, hermanos, para todo el año. Así hacíamos. Estamos juntando, hermanos, para nuestro terreno. Estamos orando por un terreno. Y los terrenos, hermanos, allá, lo más barato que hemos encontrado son 400,000, luego 500,000, 700,000. Ahí donde estamos, creo que vale 3 millones, hermano. Dije, mucho dinero. ¿Cuándo? ¿Con qué ojos? Dijera el tuerto, ¿va? No, pues ¿cuándo? No, mucho dinero. Pero, hermanos, tuvimos nuestra conferencia misionera y le dije a los hermanos, necesitamos apoyar la obra misionera. Y les di una tarjeta, hermano, igual, hermano, ponga la cantidad que usted quiera darlo. No me ponga nombre allí. Usted se va a quedar con una parte y eche una partecita ahí donde está la ofrenda y ponga lo que Dios ponga en su corazón. Y estamos apoyando, hermanos, 5 misioneros. Estamos apoyando mes tras mes. Comenzamos en el mes de enero. Hasta ahorita, hermano, fielmente. ¿Y sabe qué pasó con la ofrenda del terreno, hermanos? Bajó. Y le digo a los hermanos, no importa, hermanos, que baje. Ahora se juntaba, hermanos, 20 pesos en un culto. Imagínense usted, 20 pesos, hermanos, en un culto. Si queremos comprar un terreno de 3 millones, no, pues, ¿cuándo? Y seguimos apoyando, seguimos apoyando. Y en septiembre, hermanos, me habló un hermano. Hermano Ignacio, Dios puso en mi corazón y quiero apoyarles en la compra de un terreno. Yo le dije, hermano, pero no sabes cuánto cuesta. Dios puso en mi corazón, hermano, apoyarte para la compra de un terreno. Y le digo a los hermanos, estábamos preocupados por nuestras cosas. Pero cuando nos preocupamos por las cosas que a Él le interesan, Dios se va a preocupar por nuestras cosas, hermano. La obra misionera, hermanos, es un milagro que Dios, hermanos, hace que tú no lo puedes explicar, hermano. Así que si tú estás pasando, hermano, mire, hermano, hay hombres, hay mujeres, hermanos, hoy en vida. Un hermano, hermanos, que conozco, hermanos, algunos lo conocerán, hermanos, vive en Monterrey y es panadero, hermanos. Este hermano es generoso a la obra misionera. Mi cuñada trabaja con él. Y le dice, cada semana apártame tal cantidad. Y no cualquier cantidad, hermano. Una cantidad grande. Hasta que pase un misionero, le vamos a dar lo que se haya juntado de esa semana, de ese tiempo. Semana tras semana, el hermano, a ver, usted conoce a mi cuñada, Lichita, ¿verdad? A ver, Lichita, ponme aparte esto, ponme aparte. Y mi cuñada me lo va guardando. Y dice mi cuñada, cuando pasa un misionero, el hermano me habla, Lichita, tráeme ese dinero que yo te he dicho que lo guardes.
Y me dice, a veces es así, así. Y sabe, hermanos, este hermano tiene la panadería más grande de Guadalupe. Y sus hijas dicen, yo no sé cómo es que nunca estábamos en rojo. Siempre tenemos más, siempre tenemos más. Y este hermano me dijo, ¿sabes qué, Nachito? Me dice, ¿sabes qué, Nachito? La clave es dar. La clave es dar. Y más cuando das a la obra de Dios. Porque su obra es la que Dios ama, es la que Dios quiere. ¿Acaso, hermano, Dios no nos va a dar cuando nos preocupemos por su obra? No lo va a dar, hermanos. Porque Dios no es mezquino, Dios no es tacaño. Dios dice aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo lo que os falta, hermano. Todo lo que te falta, hermano. Es una promesa. Cuando tú das, el Señor va a proveer, hermanos. Y tenemos, hermanos, otra vez, no es decir, ¿verdad? Como cantábamos antes en los coritos. La ofrenda del Señor. Si tú das un peso, el Señor, ¿qué? Te va a dar dos. No es así, hermanos. El Señor no nos da 2, nos da 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hermano, te da salud, te da fuerza, hermano. No midamos, hermanos, la bendición de Dios en el sentido material, económico. No, hermano, la salud, hermano. Amén. Que estés bien con la familia, hermano, que estés bien de salud, hermano. Mira, hermano, mucha gente puede tener dinero, pero si no tiene salud, ¿de qué sirve el dinero? La salud es importante, hermano. Y Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando le dije a los hermanos eso, hermanos, ¿saben qué hicieron? Oh, hermanos. Y queremos hacer nuestra conferencia misionera en enero, hermanos. Hermano Jesús Alanís va a estar con nosotros. Hermanos, queremos hacer algo, queremos invertir a la hora. Voy a invitar misioneros, hermanos, pastores que lleguen, hermanos. Yo no sé, le digo a mi esposa, a ver cómo le hacemos. Le rentamos hotel a los pastores y que se vengan y vamos a hacer algo para animar, que se haga más, hermanos, la obra misionera, hermanos. Pero tenemos, hermanos, que invertir, hermanos, tenemos que invertir. Tenemos que dar. Y miren lo que dice versículo 20, hermanos, y con esto termino. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces, número 1, hermanos, que regresar a las misiones es revivir nuestro cuidado en los misioneros. En segundo lugar, es recordar la fuente de provisión del misionero. Tercer lugar, es reconocer que la persona más bendecida serás tú. Número 4, es reconocer que mi ofrenda es un culto a Dios. 5, es refugiarte en las promesas de Dios. Y número 6, hermano, es reconocer que mi ofrenda es para la gloria de Dios. Mire lo que dice versículo 20, lea conmigo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así termina, hermanos, esa parte, hermanos, del dar, de compartir, de cuidar y amar, hermanos, la obra de Dios. Dice Pablo, al Dios y Padre sea gloria por todo esto. Hermano, no es la gloria de la Iglesia Fuente de Vida Eterna. No es la gloria, hermanos, del misionero. La gloria es para Dios, hermanos. Y todo lo que usted haga, todo lo que usted dé para la gloria de Dios. Usted no vea cuánto da el otro. Usted vea, hermano, lo que usted va a dar. Y lo que va a dar es para la gloria de Dios, hermano. Y a los que se les va a mandar. Y si hay gente salva allá, hermanos. Y si un misionero dice, hermanos, Iglesia Fuente de Vida Eterna, hubo tantos salvos en esta semana. Eso es fruto a su cuenta. Y usted debe decir, para la gloria de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Todo es, hermanos, para la gloria de Dios. No es tu causa, no es mi causa, hermanos. La causa es Cristo, hermanos. Él es, hermanos, el que debe llevarse la gloria. Él es digno, hermanos. Él es digno. Así que nosotros, hermanos, debemos hacer más por su obra. Tenemos, hermanos, que dar más para su obra. Que no sean 10 misioneros, hermanos, sino que tal vez el próximo año sean 20 misioneros, hermanos, y que sean las cartas allí de todos los misioneros, y que usted lo lea, hermano, y miren, hermanos, cómo Dios va a comenzar a añadir, hermanos, a la iglesia, hermanos. De verdad, Dios, hermanos, añade una iglesia misionera, una iglesia, hermano, es de ánimo a otros, hermanos, y Dios bendice todo lo que la iglesia necesite. Algo que hemos aprendido, hermano, es que cuando damos a la obra de Dios, hermanos, Dios bendice. Dios bendice, hermanos, y Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir, hermanos. Confiemos, hermanos, en su promesa.
Amén, hermanos. Yo no sé cuánto pusiste en tu tarjetita, hermano. Pero si tú dices, pastor, yo quiero dar más, pues ve con el pastor y dígale, hermano, saque uno de ahí que estaba de 50, sáquelo. Deme otra tarjeta. Quiero dar una ofrenda sacrificial. Si usted puso 200 y dice, no, Dios ha hablado a mi vida y necesito hacer más para la obra de Dios, no es como yo pensaba, entonces dígale al pastor, pastor, ¿puedes sacar uno de 200? Sáquelo, rómpalo y deme otra tarjeta y voy a poner otra. Hermanos, ¿sabe por qué la obra de Dios, hermanos, es importante? Porque para esto Dios nos dejó. De eso se trata, hermano, el cristianismo. Dios es un Dios generoso, Cristo fue generoso. La iglesia de Estados Unidos, hermanos, que apoyó para construir esta iglesia. ¿O todo lo pusieron ustedes, hermanos? No, ¿verdad? No. Alguien, hermano. Iglesias que apoyaban al pastor Albino pusieron, hermanos. Y mire usted, estamos cómodos con ventilador. Algunos piensan que deben poner cojincitos a las bancas, ¿verdad? Pero si así, hermanos, se duermen, ¿verdad? Imagínense con cojincitos. No, hombre, se van a acostar, hermano, van a traer su almohada ahí, ¿verdad? Su soñabre, y ahí van a estar, hermano. No, hermano, ¿para qué? No, mejor así, ¿verdad? Que duela un poquito, que incomode, ¿verdad? ¿Para qué? Pero, hermanos, esto ha costado, hermanos. Esto ha costado. Y usted ha sido bendecido. Amén, hermanos. Ha sido bendecido. Ahora, ¿por qué usted no ser bendición a otros lugares, hermanos? Vamos ahora a Dios. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Yo no sé, Padre, cómo está la economía de cada familia aquí representada. Pero tú lo conoces, Señor. Gracias por la iglesia Fuente de Vida Eterna, Dios. Es una iglesia con un potencial tremendo, Dios. Pero necesitamos, Dios, regresar a las misiones. Para poder ver, Dios, milagros, para poder ver maravillas que no hemos visto. Tú quieres seguir haciendo grandes cosas en esta iglesia, Dios. Pero cada uno de nosotros, Dios, tiene que llegar a la convicción de que cuando amamos la obra misionera, amamos lo que tú amas, comenzaremos a ver maravillas que tienes preparado para cada uno de nosotros. Y de manera familiar y de manera particular comenzaremos a ver bendiciones que tienes preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos a no temer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a tener fe, Señor. Que cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, que como padres podamos enseñarle a nuestros hijos a amar la obra misionera, dando, compartiendo de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Bendice la iglesia, dejo este tiempo de invitación al pastor. Que tú obres, Dios, en la vida de cada hermano, que ellos puedan tomar un compromiso, una decisión seria, una decisión firme, Dios, hacia tu obra. A veces, Dios, nos comprometemos con el mundo. Nos comprometemos en deudas, Dios, nos comprometemos en muchas cosas, Dios. Pero a veces tenemos miedo de comprometernos contigo. Pero no hay por qué temer. Tú eres un Dios bueno, maravilloso, misericordioso, lleno de bondad, de provisión. Aún sin dar a la obra misionera, Dios, tú has dado y has bendecido con creces a cada familia, Señor. Y Señor, seguramente veremos más cosas. Adelante, pastor, dejo el tiempo.